Dios le bendiga, hermano, hermana, en esta tarde, en esta noche. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a una transmisión más. Dios les bendiga de la célula de Centro Pentecostés Monte de Sión. Y el día de hoy vamos a estar viendo la lección número 195 y tiene como título Espiando la tierra prometida. Alabamos el nombre de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar leyendo en Números capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3 y después vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 20. Vamos a leerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Una vez más, sea cada uno de ustedes bienvenidos. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un día bendecido en la presencia de Dios. Y si no, recuerde que este es un tiempo para que nosotros vayamos delante de Él y le digamos: Señor, ayúdame, Señor, vengo ante ti para ponerme a tus pies, a tu presencia, ayúdame. Y sabe que tenemos un Dios fiel, amén. Alabamos el nombre de Jesús. Así es que vamos a leer Números capítulo 13, versículo 1 al 3 y luego leemos del 17 al 20. Alabamos el nombre de Jesús y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y después vamos a leer del 17 al 20. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Así, hermano, hermana, persona que nos esté viendo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable y que Él nos ministre. Padre amado, en esta noche estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reconociendo, Padre amado, que te necesitamos, reconociendo que necesitamos de tu presencia, maravilloso Padre. En esta noche yo te pido: ministra cada corazón, ministra cada vida que está viendo esta célula, Señor. Sé tú tocando, precioso Espíritu Santo, haz tu obra en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Así, hermano, pues vamos a empezar viendo la lección de hoy. Es la 195, espiando la tierra prometida. Y tenemos un pequeño versículo al lado que dice: el tesoro de hoy, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Recuerde que Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios estaba con su pueblo, Dios estaba habitando en medio de ellos. Y sabe, hoy no es diferente. Hoy Dios quiere habitar en medio de usted y de mí. Él quiere estar guiándonos, Él quiere estar enseñándonos, Él quiere estar ministrándonos. Sabe, indiscutiblemente son tiempos difíciles y tiempos malos. En el mundo podemos ver cómo es que hay tanto problema, pero sabe, Dios quiere estar en medio de nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. Y es importante que usted y yo le abramos nuestro corazón a Dios y que a través de lo que Jesucristo hizo, su Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas y pueda enseñarnos, pueda ayudarnos para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Porque en aquel gran día, hermano y hermana, cuando Jesucristo venga, no va a haber más excusa.
No va a haber excusa de que por esto, por aquello. No, cuando Él venga, dice que va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y sabe, el otro día estaba viendo yo que Jesús va a venir en una nube. Se recuerda cómo es que Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Dice que lo cubría la nube. Sabe, indiscutiblemente Jesucristo va a venir con la gloria de Dios. Yo creo que esa nube va a ser la presencia de Dios, va a ser la gloria de Dios llenando toda esta tierra. Pero va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo. Alabamos el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted y yo busquemos cada día al Señor, que nosotros le permitamos que Él esté en medio de nuestro corazón, que Él esté guiándonos y ministrándonos. Ahora dice, lea el tesoro de hoy y ore para que Dios le hable por medio de su palabra. Dice, por medio del tabernáculo, Dios realmente habitó entre su pueblo. Y es que Dios hizo el tabernáculo con ese propósito de poderse acercar al pueblo, ¿verdad? Y recuerde que ese tabernáculo era algo que estaba hecho a semejanza del que está en el cielo. Dios mismo fue el que dijo, háganlo de esta manera, tiene que ser hecho así, porque sabe, ese tabernáculo es semejante al que está en el cielo. Alabamos el nombre de Jesús. Dios haciendo las cosas perfectas para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso, hermano y hermana, y es algo que tenemos que nosotros valorar. Dice, en su viaje a la tierra de la promesa, la gloria de Dios los acompañó a cada paso. Los sacerdotes continuaron sus ministraciones diarias en el atrio y el lugar santo, y el sumo sacerdote recibía cada día de expiación anual con gran temor. Y es que recuerde que cuando el sumo sacerdote entraba cada año, tendría que entrar santo, santificado. Recuerda que si él no entraba a ese lugar, a donde estaba la presencia de Dios, no entraba santificado, dice que el poder de Dios, la gloria de Dios, lo mataba. Ahora, yo le acabo de mencionar que Jesucristo va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. Y va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ser limpios, sin mancha y sin arruga? Solamente aceptando el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero sabe, de ahí en adelante nosotros tenemos que dar los frutos. Tenemos que tener el comportamiento que Dios anhela, que Dios desea. Y así es como nosotros podemos dejar ver que estamos viendo una vida espiritual correcta. Alabamos el nombre de Jesús, porque Dios va a venir por su iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ahora, no es por obras, pero ¿sabe? Cuando nosotros valoramos en realidad la salvación, entonces esa salvación se tiene que dejar ver. ¿Y cómo se deja ver? Con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es por eso que nosotros necesitamos el favor de Dios día con día. Que dice la Biblia que cada día trae su propio mal o trae su propio problema. Y nosotros tenemos que estar agarrados de Dios porque necesitamos vencer. Jesucristo dijo que Él había vencido. Y es por eso que nosotros somos vencedores por lo que Jesús hizo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice, Dios había dictado sus mandamientos sobre un lugar para su nombre, y el pueblo lo había construido tal como el Señor ordenó. La gloria de Dios, por tanto, descendió como Él lo había prometido, porque Dios no puede dejar de cumplir su palabra. Y eso es verdad, hermano y hermana. La palabra de Dios se va a cumplir.
Sabe que dice la palabra misma que no va a pasar ni una coma, ni un punto, nada. Todo lo que Dios escribió, todo lo que está en la palabra de Dios, un día se va a cumplir. Pero sabe, nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que saber que si nosotros estamos siendo guiados por la presencia de Dios, todo va a estar bien. Pero sabe, si nosotros no estamos siendo guiados por la presencia de Dios, entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque sabe, aquel gran día cuando Jesucristo venga, va a ser algo terrible, hermano y hermana. Necesitamos ser guiados por su presencia, por su Santo Espíritu. Necesitamos dejar la religiosidad a un lado y necesitamos pedirle que Él nos ayude, que Él nos ministre a en realidad vivir una vida conforme al propósito de Él. Porque Dios va a cumplir su palabra. Nunca antes una generación de personas había recibido tanta gracia por la misericordia de Dios. Él consideró el santuario hecho por diseño divino en un lugar adecuado para confiarle su presencia. Y eso fue así. Yo le decía que el santuario, que como Dios ordenó todo, es algo que viene diseñado del que está en el cielo. Y Dios dijo, ahí voy a depositar mi presencia. Es por eso que nosotros necesitamos valorar el sacrificio de Jesús. Necesitamos poner atención y necesitamos ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición, cómo es que estamos caminando. ¿En realidad nuestra vida está siendo guiada por su presencia? Mire, hermano y hermana, es necesario que seamos sinceros delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos engañamos, como dice la palabra, a nosotros mismos, entonces cuando Jesucristo venga, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Pero si nosotros nos damos cuenta que no está siendo guiada por su Santo Espíritu nuestra vida y que no estamos caminando conforme a lo que Dios pide, entonces en esta noche es un buen tiempo para que le digamos, Señor, ayúdame. Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame a vivir una vida conforme a lo que tu palabra me enseña. Porque sabe, el propósito de Dios es que nosotros podamos vivir una eternidad con Él. Y sabe que a veces por el caminar del tiempo nos confiamos y decimos, yo tengo tanto tiempo de cristiano, yo tengo tanto tiempo de seguir a Dios, pero sabe, si no nos ponemos con cuidado, nos puede pasar lo que vamos a estar viendo que le pasó al pueblo. Ahorita que empecemos a leer los versículos nos vamos a dar cuenta qué fue lo que les pasó y qué es lo que nos puede pasar si nosotros no estamos siendo guiados por su Santo Espíritu. Alabamos el nombre de Jesús. El tabernáculo fue establecido y las ruedas de su ocupación se pusieron en movimiento. Dice, si usted siente lo que yo, no estará demasiado listo para soltar el tabernáculo. Sigue diciendo, quizás se pregunte, ¿qué sucedió con él después? ¿Cuánto tiempo permaneció? ¿Continuó el pueblo fiel a la presencia de Dios para darle un cierre tanto el día 1 como el 2 de esta semana? Se dedicarán el resto de la historia del tabernáculo del testimonio. Dice, la lección de hoy incluye muchas lecturas. Por favor, no abandone la fidelidad a su experiencia de estudio ahora. Lea los capítulos sin saltar partes. Son cruciales para nuestra conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos apercibidos. La palabra de Dios es nuestro espejo. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos ayuda a que nosotros podamos ser guiados por su Santo Espíritu.
A lo mejor usted estaba pensando, ¿y cómo puedo ser yo guiado por Dios? ¿Cómo es que su Santo Espíritu me puede ministrar? ¿Sabe? No hay otra forma. La única forma es la palabra de Dios. Muchos de nosotros a lo mejor pensaríamos por un sueño, por cosas diferentes. Lo más certero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le decíamos, que la palabra de Dios, un día Dios, por esa palabra, Él va a juzgar al mundo. No va a usar otra cosa, no va a usar, no sé, ejemplos o algo, no. Va a usar la palabra de Dios. Por eso es que por la palabra nosotros tenemos que ser guiados por su Santo Espíritu. Dice, hoy armaremos el fundamento para responder esta pregunta mañana. ¿Qué sucedió con el arca después que los israelitas salieron del desierto? Solo unos pocos años después de su éxodo, Dios guió a los israelitas al borde de la tierra que les había prometido. Ahora, ¿para qué los sacó Dios de la esclavitud? Ok, los pasó por un desierto. Pero después del desierto, Él les dijo que les iba a dar la tierra prometida. Lo mismo que está haciendo con usted y conmigo. Dios nos sacó de la esclavitud y estamos pasando por esta tierra, que esta tierra es de aprendizaje. Es donde nosotros nos damos cuenta si amamos a Dios o no lo amamos, si estamos viviendo una religión o en realidad estamos viviendo una relación personal con Él. Ahora fíjese lo que empiezan diciendo los primeros versículos. Según Números 13, 1 y 2, ¿quién iba a explorar la tierra de Canaán? Ahora, ¿qué dicen esos versículos? Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Quién iba a enviar Moisés? A hombres, como usted y como yo. Los iba a enviar a que exploraran. Pero el punto, hermano y hermana, es que a nosotros se nos puede olvidar y se nos puede pasar lo que dice el versículo a continuación. Lo podemos pasar por alto. Dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahora fíjese, hermano y hermana, Dios los mandó, le dijo a Moisés, vaya y mándeme a los hombres para que investiguen. Pero Dios les dijo, yo se las doy. No les dijo, vayan a investigar para ver si la pueden agarrar, no. O no les dijo, vayan para ver si creen que ustedes lo pueden hacer. No, Él dijo, yo se las doy. Lo mismo pasa con nosotros, hermano y hermana. Jesucristo dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo. Ya lo dio para usted y para mí. Pero el punto es, ¿lo vamos a tomar o solamente vamos a ir engañados con una religión? ¿Solamente vamos a ir engañados con nuestros propios pensamientos? ¿Solamente vamos a ir caminando a nuestra manera? ¿O vamos a tomarlo de la manera correcta? ¿Sabe? Y Dios nos usa esta tierra para pasar por ese proceso de santificación. Aquí en esta tierra es donde usted y yo vamos a poder nosotros demostrar que en realidad amamos al Dios Todopoderoso, como en su tiempo lo usó con ellos en el desierto. ¿Sabe? Dios se manifestó de muchas maneras. El calzado no se les gastaba, la ropa no se les envejecía, podían ver la nube de gloria en el día cubriéndoles del calor extremo, podían ver la columna de fuego en la noche, como ahora lo podemos ver. Dios guardándonos, Dios protegiéndonos, Dios dándonos lo que necesitamos, el pan de cada día, el sustento, el alimento. Y a lo mejor pueden pasar cosas que son contrarias y que a veces nos hacen como pensar incorrectamente, pero ¿sabe? Dios lo está usando para que usted y yo seamos hombres
en su presencia, para que seamos hombres y mujeres correctos en su presencia. Sabe, que no seamos solamente por obligación o por mandato, sino que lo hagamos con nuestro corazón, porque amamos lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros. Entonces sigue diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Quién se las daba? Dios. Dios les dijo: la cual yo doy. No dijo les voy a dar, no, dijo les doy. Dice: de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, como usted y como yo, que dice la Biblia que somos reyes, sacerdotes, que hemos sido privilegiados porque Jesucristo murió por usted y por mí. Ahora la pregunta es: ¿vamos a valorar ese sacrificio? Yo creo que necesitamos hacerlo, hermano y hermana. Necesitamos ponerle más empeño a las palabras de Dios. Entonces dice: ¿quién iba a explorar la tierra de Canaán? Hombres, varones príncipes de cada tribu. Tenemos otra pregunta según el capítulo 13, versículos 18 y 20. ¿Qué preguntas debían responder los espías? Marque las preguntas que correspondan. Ahora, ¿qué dice el versículo 18 y el 20? Dice esto: observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y ahí nosotros podemos empezar a responder. Ahora, fíjese, una de las cosas que yo noto y que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque en esta tierra nos puede pasar lo mismo. Muchas de las veces cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, nuestros ojos automáticamente se van al problema y a la dificultad. Pero ¿sabe? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, en el Dios que es todopoderoso. ¿Sabe? Más adelante vamos a estar viendo lo que pasó con ellos. Y la mayoría de nosotros no sabemos la historia. 10 vieron el problema grande. Solamente solamente 2 confiaron en las palabras de Dios. Solamente 2 vieron a Dios. Solamente 2 creyeron a lo que Dios les había dicho en el versículo 2. Que Dios se las había dado. Y sabe, a veces nos suele pasar así. Nosotros vemos el problema en el matrimonio, vemos el problema en los hijos, vemos el problema en la iglesia, vemos el problema en el trabajo, vemos el problema en la escuela, vemos el problema, pero no vemos a Dios. Y por consecuencia lo que estamos diciendo es: no le creemos a Él. Desafortunadamente así nos pasa. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer lo que leíamos en el tesoro de hoy, en el primer versículo que leímos. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Necesitamos que nuestro corazón sea ese santuario. Necesitamos que nuestra vida sea ese santuario donde Dios está reinando, donde Dios nos está guiando, donde Dios nos está ministrando. Alabamos el nombre de Jesús. Porque sabe, Él ya nos dio la tierra prometida. Pero solamente lo tenemos que creer y lo tenemos que ver de la manera que Dios quiere que lo veamos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos verlo de esa manera? A través de su palabra. No hay otra manera, hermano y hermana. Necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios para que Él nos guíe y nos ministre.
Entonces sigue diciendo el versículo 18, y observé la tierra cómo es. Dice, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Ahora, fíjese una de las cosas. Les manda a decir, fíjese cómo es la tierra, si es fértil o estéril, si es esto. Pero yo me pregunto, si Dios estaba mandándolos, si Dios estaba con ellos, ¿usted cree que importaba si la tierra era fértil o no? ¿Usted cree que importaba si era un pueblo numeroso o no? ¿Sabe? No importaba. Lo que importaba es que su mirada estuviera puesta en Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces quitamos nuestra mirada de Él, del autor, del consumador. Y es donde nos equivocamos. Ahora, fíjese lo que dice en el último versículo donde leímos. Dice, esforzaos y tomad del fruto del país. Él nos pide que nos esfuercemos. Y lo único que dice es que tomemos del fruto. El fruto de su Santo Espíritu. Que nos esforcemos por tomar de ese fruto. Cuando nosotros tomemos de ese fruto, nuestra vida tiene que ser diferente. Él no les dijo, vayan y venzan a los gigantes, o vayan y venzan, o vayan y planten. No, Él les dijo, vayan, esfuércense y tomen del fruto. ¿Cómo nos tenemos que esforzar? Leyendo la palabra, obedeciendo lo que Dios dice, deponiendo nuestro corazón a sus palabras. Y por consecuencia vamos a poder tomar del fruto de su Santo Espíritu. Pero necesitamos poner a Dios en medio de nuestra vida. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios sea ministrándonos. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Saben? Necesitamos, como lo que predicaba el pastor, o lo que se predicaba en estas semanas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Necesitamos poner nuestra mirada en su reino, en su palabra, en las cosas que provienen de Él. Alabamos el nombre de Cristo. Versículo para memorizar, Juan 5:39. Alabamos el nombre de Jesús. Juan 5:39 dice esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Su palabra. Escudriñemos su palabra, busquemos de su palabra, porque su palabra es la única que nos puede guiar en estos tiempos. ¿Sabe? Muchos a lo mejor lo quisiéramos que por un sueño o porque vino alguien y te habló, pero no. Lo verdadero, lo profundo, lo que nos va a guiar, lo que va a cambiar nuestra vida, lo que va a cambiar nuestro corazón, lo que va a cambiar nuestra manera de pensar, lo que va a cambiar nuestra manera de hablar, lo que va a cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es la palabra de Dios. Dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Algo seguro para nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesús. Así, hermano y hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra mirada en Él. ¿Y qué es poner nuestra mirada en Él? Poner nuestra mirada en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos
cada día una porción de la Biblia, nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Él. Y le estamos diciendo, lo que tú dices me importa. Lo que tú dices tiene valor para mí. Lo que tú dices es importante para mí. Alabamos el nombre de Jesús. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú seas obrando, maravilloso Padre, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Yo te pido que tú seas, Padre amado, ministrando cada vida que está viendo esta transmisión, maravilloso Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú tocando las vidas, sé tú derramando salvación y vida eterna, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a tu heredad, cada célula que se está llevando a cabo, Padre amado. Espíritu Santo, sé tú ministrando en el nombre de Cristo Jesús, maravilloso Padre. Yo te pido, derrama sanidad en el cuerpo enfermo, derrama sanidad, Padre amado, en el cuerpo que va atribulado, que va triste, maravilloso Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, maravilloso Padre. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a honrarla, ayúdanos, Padre amado, Señor, a glorificarte, Señor, con nuestro diario vivir, maravilloso Padre. Asimismo yo te pido por aquellas regiones, Padre amado, que están en guerra. Sé tú teniendo misericordia, Padre amado. Ten misericordia, Padre amado, de esas naciones que están en conflicto, Padre amado, Señor. Te pedimos por esta nación, te pedimos, Padre amado, Señor, por aquellas naciones, Señor, por las vidas, Padre amado, inocentes que están sufriendo. Yo te pido que tú seas obrando, que tú seas, Padre amado, teniendo misericordia de esas vidas, de los niños, Padre amado, de las personas mayores, Padre amado, Señor. Levantamos, Padre amado, un clamor, Señor. Sé tú teniendo misericordia en esta noche, te lo pedimos, en esta noche te lo rogamos, Padre amado. Asimismo yo te pido, bendice, Padre amado, Señor, la vida, Señor, de cada soldado que va a salir de este país, Señor. Sé tú, Padre amado, cubriendo sus vidas, sé tú guardándolos, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, maravilloso Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, que pase una buena noche.